Hoy quiero hablar sobre un tema que he titulado Conociendo la bondad de Dios. Conociendo que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dígale que está a su lado, Dios es bueno. No lo dudemos, no dudemos ni un solo instante, aún en aquellos momentos difíciles de nuestra vida, donde tenemos que atravesar situaciones que muchos no quisiéramos atravesar. Debemos entender que Dios está actuando, que Dios es bueno. Uno de los problemas que tenemos como pueblo cristiano es que hemos hecho una especie como de un contrato contractual con Dios, pero que Él no firmó. Quiero decir, Él no lo firmó. Lo firmamos posiblemente nosotros solos, pero Él no lo firmó. Es decir, Él no estuvo de acuerdo. Sin embargo, nosotros por alguna razón quisimos hacer ese contrato. Y decimos palabras como estas: Dios, si tú me bendices, yo te sirvo. Señor, si tú cuidas a mi familia, yo te voy a servir. Señor, me ocuparé de tus cosas y tú te ocuparás de mis necesidades. Y así podemos decir muchas cosas. Señor, si tú guardas mi matrimonio, te vamos a servir. Y es un contrato, repito, que de cierta manera nosotros lo tenemos y creemos que Dios tiene que actuar de acuerdo al contrato. Entonces, cuando la situación no nos sale como nosotros queremos, entonces decimos: no, Dios, usted me incumplió, entonces yo me retiro. Y peor aún, con esa famosa costumbre que han tomado algunos ministros de hablar de pactos y cosas como esas, donde le dicen: tú le das esto a Dios y Dios te va a dar tal cosa, y Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a bendecir tus finanzas, Dios te va a sanar, Dios va a hacer una cantidad de cosas. Entonces las personas sacan su dinero y lo depositan para cumplir la parte del pacto, y luego están esperando que Dios cumpla. Como Dios nunca dijo que lo iba a hacer, porque no es que yo haga pacto con Él, es que Él hace pacto con nosotros, porque la Biblia dice que Él es Dios de pactos. ¿De cuándo acá es que ahora el hombre hace pactos con Dios? Cuando en la Biblia dice que es Dios el que hace pacto con los hombres, no los hombres pacto con Dios. Entonces le reclaman a Dios: Dios, ¿y qué pasó con esto? Si yo di mi parte, ¿y entonces qué pasó? Y luego la toman contra Dios. Es que Dios no me cumplió. Y entonces comienza una cantidad de confusiones en la mente de muchas personas cristianas, porque se dio un mensaje que no era. Y algunos hasta catalogan a Dios que Dios es malo, que Dios no cumple, que Dios les mintió, que Dios los ilusionó y que no les cumplió. Porque tal vez alguien llegó a la iglesia diciendo, o fue seducido por alguien que le dijo: vea, si tiene problemas, vamos a la iglesia, que Dios le restaura su matrimonio. Si está enfermo, camine, va a la iglesia, que Dios lo va a sanar. Si está quebrado financieramente, camine a la iglesia, que Dios le restaura sus negocios. Pero ese no es el atractivo, eso no es lo que predicaba Pablo, ese no era el gancho, no era la carnada que Pablo daba para que la gente llegara. Pablo predicaba a un Cristo, y a un Cristo ¿qué? Crucificado. Entonces, cuando la gente no ve los resultados y al contrario comienzan a decir: no, un momentico, es que desde que yo estoy yendo a la iglesia como que las cosas no me están saliendo bien, me iba mejor antes. Como que cuando estaba metido en el mundo, como que cuando era un borracho, como que me iba mejor, como que cuando era un mujeriego me iba mejor. Ahora que estoy juicioso, como que las cosas no me salen. Y comienzan a compararse con otras personas que de repente ni quieren buscar de Dios ni nada, y los ven con sus bollantes negocios o sus flamantes carros o sus casas estoposas, y dicen: pues mire, aquel no busca de Dios, y yo que estoy buscando a Dios, mire cómo estoy. Y repito, comienza a venir una serie de confusiones en la mente de las personas, porque se hicieron unos contratos que Dios nunca firmó, y Dios nunca prometió cosas que la gente hoy le está reclamando. Él nos prometió la salvación y envió a su Hijo para salvarnos. Él dice en su palabra, Mateo 6:33: buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay una historia que quiero que miremos, por favor. Se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 41, a partir del verso 25. Porque cuando Dios no satisface nuestras necesidades, cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, entonces comienza un torbellino de confusión en la mente. Y escuchen lo que algunas personas, antes de leer el pasaje, algunas personas piensan. Algunas personas, como les prometieron cosas y no llegaron, entonces su mente está llena de confusión, de torbellino de confusión. Y comienzan a decir: ¿será que Dios sí existe? Otros dicen: mi asunto como que le quedó, perdonen la palabra, le quedó grande a Dios. Algunos hasta llegan a pensar: no, Satanás tiene más poder que Dios. Y cosas como esa.
Y es por eso que encontramos hoy cristianos que están completamente confundidos. Dice Génesis capítulo 41, verso 25 en adelante, es un pasaje que ustedes seguramente lo han escuchado muchas veces. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Diga conmigo, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón, dice la Biblia, verso 29. He aquí, y viene la respuesta, he aquí, vienen 7 años de gran abundancia, diga conmigo, gran abundancia, en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, diga conmigo, hambre. 7 años de abundancia y 7 años de hambre, dice la Biblia. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Verso 32 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacer. José en Egipto. Le hice unas palabras que me llenan a mí de preguntas, pero también me muestran la autoridad que tiene un hombre de Dios llamado José, que no tuvo ningún reparo decirle a un hombre, a un faraón. Le dijo las verdades en su cara, le dijo lo que vendría. Yo veo a un José que por ganar popularidad no comienza a decirle cosas para motivar a un faraón, a decirle, no, usted va a ser un gran faraón y va a venir abundancia, va a venir una cantidad de cosas, lo otro no le preste atención, que eso no va a venir. No. Él le dice las dos cosas, le dice las dos situaciones. Van a tener un tiempo de mucha abundancia, pero también, ojo faraón, van a venir un tiempo de mucha hambruna. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Pero lo que más me llama la atención de este relato es que lo que José le está diciendo, eso fue decretado por Dios y Dios lo va a hacer y lo va a hacer pronto. Es decir, Dios está al tanto del asunto. Dios es el que conoce las cosas, conoce lo que va a venir. Escuchen, mis amados, Dios conoce lo que viene para tu vida. Dios conoce tu pasado, sabe tu presente y Él es el único que puede saber lo que va a venir. Y aquí le está advirtiendo. Mire, va a ser tan dura el tiempo de hambruna que va a pasar a Egipto, que aún se han olvidado o se van a olvidar de todos los tiempos de abundancia. Es decir, va a ser tanta el hambre que van a sufrir ellos, que van a tener que aguantar, que se van a olvidar de los tiempos cuando comían tremendos banquetes. Va a poder más el hambre y van a tener más presente el hambre que todo lo bueno que tuvieron en tiempos pasados. Y esto me da a entender lo siguiente. Primero, que está decretado por Dios, porque es una palabra de Dios. Eso no fue una persona que se paró a decir, yo decreto prosperidad, yo veo lingotes de oro acá, yo veo empresas por allá, yo veo carros últimos modelos por acá. No. Lo que está diciendo es basado en una palabra que Dios le ha dado a él. Ahora, algo importante aquí, y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿La calamidad y la hambruna pueden ser ideas de Dios? ¿Las dos pueden ser ideas de Dios? ¿Qué creen ustedes? Escuchen la pregunta. ¿La calamidad, la hambruna y la abundancia son ideas de Dios? ¿Ambas son ideas de Dios? ¿O no? ¿O una es de Dios y otra no es de Dios? ¿Será que Dios desea la hambruna? ¿Desea la calamidad? ¿Está dentro de la idea de Dios que tú y yo pasemos por calamidades? ¿Será que esa es la idea de Dios? Mira, nosotros como padres, vamos a ponernos un poquitico en, por más que nuestros hijos nos saquen canas o nos hagan caer el cabello, para algunos, ¿será que nosotros deseamos lo malo para nuestros hijos? Que les vaya mal, que fracasen, que aguanten hambre, que se enfermen. ¿Será que nosotros, siendo malos, deseamos eso para nuestros hijos? No, mucho menos Dios. Pero vamos a mirar, la Biblia dice en el libro de Job,
para que lo tengan presente, capítulo 34, a la altura del verso 10, nos muestra algo. Y escúcheme, por supuesto que Dios no crea la maldad. Dios no creó la maldad. Dios no ha puesto la maldad. No está dentro de los planes de Dios. Tal vez si nos mostraron ese Dios que nos castiga de esa manera, pues tenemos que entrar a revisar algunas cosas hoy. Job capítulo 34, verso 10 dice: por tanto, varones de inteligencia, diga conmigo, varones de inteligencia, mujeres inteligentes, dice: oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente, ¿qué? La iniquidad. Lejos está de Dios eso. Eso no está en los planes de Dios. No está en los planes de Dios. O sea, no es lo que Dios quiere. Dios en su esencia es bueno. La esencia de Dios es bueno, porque la esencia de Dios es amor. Él es soberano. ¿Qué es soberano? Soberano. Todo lo puede. Tiene la capacidad de todo. Soberano es que Dios tiene el control de todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros tenemos un Dios, hemos conocido un Dios que tiene el control de todo. Y que por más que alguien esté pasando una situación difícil, hoy tienes que descansar en Dios. Tienes que entender que Dios tiene el control de todo. Dice la Biblia en Daniel capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia: el Altísimo Dios, Daniel 5, 21, el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Dios tiene el control de todo, pero sigue diciendo algo: y pone sobre él a quien le place. La Biblia dice en otro pasaje que Dios es el que ¿qué? Quita y pone reyes. Por eso cuando nosotros creemos en Dios, tenemos que estar muy tranquilos y muy confiados que el Dios al cual hemos creído tiene el control de todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, son las cosas buenas que nosotros calificamos como buenas o que nosotros calificamos como malas. Si a uno le preguntasen qué son cosas buenas, entonces ¿qué diríamos? Vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Tener salud, estar en confort, tener capacidad. Eso es nuestro concepto de lo que es bien, pero que es muy diferente al concepto de Dios de lo que es bien. Y vamos a mirar para Dios qué es bien, para Dios qué es bueno. Dice entonces que Dios tiene el control de todas las cosas. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, hay un relato, que ustedes lo conocen, que es el relato del endemoniado Gadareno. ¿Sí lo han leído? Una legión de demonios habían tomado posesión del cuerpo de este endemoniado. Los encuentran con Jesús. Jesús llega a la región de Gadara y ve a este endemoniado encadenado. Durante mucho tiempo estaba atormentado y nadie podía hacer nada. Pero llega Jesús con toda la autoridad y con su palabra de autoridad, porque ¿qué es lo que nos da la autoridad? La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Jesús con toda la autoridad ordena que los demonios se vayan del cuerpo. ¿Qué hacen los demonios? ¿Cuál fue la reacción de los demonios frente a eso? Suplicarle. ¿Qué le suplicaron? Que los dejara ir ¿a dónde? Ustedes conocen la historia. A los cerdos. Por favor, permítenos ir a donde los cerdos. Miren, hay un principio importante. Aún los demonios le piden permiso a Dios. Aún Satanás, con toda su autoridad y poder, porque no podemos desconocer eso, pero es un poder, diga conmigo, limitado. Tiene que pedirle permiso a Dios. Él no se puede mover más allá de la jurisdicción que Dios le permita. Y el ejemplo claro está en Job. ¿Recuerdan? Que Dios le permitió cosas. Listo, está bien. Le toque sus finanzas. Está bien. Toque su familia. Es más, toque su cuerpo. Pero no le toques la vida. Es decir, hasta un punto, Satanás no puede moverse más allá de lo que Dios le permite. Por más que existan demonios y que ya no están en el cielo, por más que Satanás esté gobernando en el mundo, por más que se haya arrastrado una tercera parte de los ángeles, sin embargo y a pesar de todo, tienen que obedecerle a Dios.
Entonces, como cristianos, cuando uno entiende esos conceptos, tiene que estar tranquilo, que tenemos un Dios que todo lo puede. Y la prueba está ahí. Por favor, déjenos meter en los cerdos. Marcos capítulo 5, verso 12. ¿Qué nos está mostrando eso? Porque si ellos hubieran querido tener, si ellos tuvieran el poder, pues no tenían necesidad de pedirle permiso a Jesús, ¿no creen ustedes? Simplemente se meten. Si simplemente lo que les diga Satanás lo hacen y no pasa nada, lo podrían hacer. Pero si no lo hicieron, es porque ellos saben que están limitados y que dependen de Dios. Esto me lleva a una conclusión, si están tomando nota, por favor. O si no, el mensaje va a quedar grabado si alguien lo quiere escuchar posteriormente. Escuchen este principio. Dios le permite a Satanás en ocasiones desatar el caos. En ocasiones. Caos en algún área. Sentimental, espiritual, económica, física. Dios le permite a Satanás en ocasiones desatar el caos. Pero escuchen, pero no permite que él triunfe. Amén. Haga. Pero usted no va a triunfar, porque al final el triunfo es de Dios. Amén. Cuando uno logra entender eso, entonces uno comienza a vivir una vida más tranquila, más descansada en Dios. Porque ustedes recuerdan a Pedro cuando Dios dijo que Satanás venía a pedirlo. ¿Para qué? Para zarandearlo. O sea, Dios en ocasiones le permite. O sea, no es que Dios traiga la maldad, no es que Dios traiga la calamidad, no es que Dios traiga el caos, no lo trae Dios. Pero Dios en ocasiones lo permite con un propósito. Que es lo que a veces no entendemos. Porque como nos vendieron un evangelio que todo nos iba bien, y cuando vemos esos caos en nuestra vida decimos, ¿y aquí qué pasó? Dios se equivocó, Dios ha sido injusto, Dios no es bueno, Dios es malo. Y nos olvidamos de la bondad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un pasaje que tú lo tienes que tener aquí en tu mente. Y sabemos, ¿qué sabemos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Diga conmigo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Fíjense que hay un condicionamiento. ¿El condicionamiento cuál es? Que los que ¿qué? Aman a Dios. Porque es que ese es otro de los problemas. Que las personas no aman a Dios, quieren hacer su vida lo que quieran y luego le están pidiendo al Señor ¿qué pasó? Y Dios dice, es que tú no me amas. Yo te amo. Sí, si me amas, obedece mis mandamientos. Esa es la señal de saber que le amamos. Si obedecemos la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos pretender en la vida hacer lo que queramos con nuestra vida, desobedecer a Dios y luego reclamarle a Dios que nos dé lo que nosotros ni nos merecemos. Porque como pactamos, como me lo decretaron, es que ahora ha sido muy respetuoso las cosas con Dios. Ahora le damos órdenes a Dios. Es que necesito esto, es que quiero esto. A la cuenta de 3 sánalo, a la cuenta de 3 no. ¿Cómo es eso? Falta de respeto al soberano Dios. Si Él es el que toma las decisiones, Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, sin pedirnos consentimiento a nosotros. Y si Él quiere te puede bendecir, te puede prosperar. ¿Y ahí quién le va a decir? O si Dios quiere tener a alguna persona durante mucho tiempo o toda la vida en un tiempo de maná, eso Él es soberano. Eso no se trata de que yo con un pacto le muevo la mano a Dios y entonces lo obligo, lo condiciono. No. Ahí es donde está el gran problema del cristianismo. Nos han enseñado un evangelio barato, un evangelio dulce, que le agrada a muchas personas, pero que a la final va a hacer daño. Y esa es la gran confusión del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos el actuar de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Escúcheme, por favor, para que lo entendamos. Dice, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar? Todas las cosas. Es decir, que al final del proceso, el resultado va a ser ¿qué? Bien, para bien. No está diciendo la Biblia que cada una de las cosas nos va a ir bien. Noten que hay una diferencia. No sé si la han captado. No está diciendo que cada una de las cosas nos va a ir bien.
No, nos dice que al final de la ecuación el resultado es que bien. No quiere decir que todo nos va a sumar. Puede ser que dentro de la operación haya unas restas y que nos restan, pero que al final la suma nos va a salir positivo, porque va a ser el más que el menos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida vamos a tener momentos de resta, entiéndase, momentos de crisis, momentos difíciles, pero a la final va a ser tanta la bendición de Dios que eso ya va a quedar y el resultado final va a ser bueno. ¿Cómo se los explico? ¿Alguien ha tomado tinto por acá? Hoy no, qué descuido, estamos en una cafetera acá. Cuando lo invitan a uno a tomar un delicioso tinto, ¿uno qué hace? Un buen café, ¿uno qué hace? Cuando se echa ese sorbo, ¿uno qué dice? ¿Qué decimos? Delicioso el café, qué rico el tinto. ¿Qué más decimos? Gracias. Normalmente decimos, qué rico el tinto. Y saboreamos ese café, uy, qué delicia el café. O el aroma, oh, qué aroma de café. Qué rico. Pero no tenemos en cuenta que para poder estar degustando ese delicioso tinto, hubo un proceso. Hubo una recolecta de un café. Nunca decimos, uy, qué granos de café traídos del eje cafetero. Uy, qué agua caliente tan rica. Uy, qué cafetera tan buena. Uy, qué filtro tan bueno. No. Nosotros lo que decimos es, al final, el resultado de eso es, uy, qué tinto tan delicioso. ¿De acuerdo? Pero detrás de eso, que fue delicioso, hubo unas personas que tuvieron que sudar para recoger la recolecta del café, que tuvieron que trillar, que tuvieron que, pasar por unas situaciones bastante difíciles para que nosotros al final digamos, qué tinto tan rico, qué café tan rico. Bueno, pues la vida es así, mis amados. Al final, ese pasaje de todas las cosas nos ayudan para vivir. Al final va a haber una delicia, va a haber algo exquisito, pero detrás de eso exquisito hubo un proceso. Hubo un proceso. ¿Me están entendiendo? Y posiblemente alguien está dentro de ese proceso del trillo, de la recolecta, del agua caliente, de esa situación que no quisiera pasar, pero que Dios dice, es necesario pasar porque al final tengo un resultado espectacular para Dios. Es necesario. Es necesario que tú tengas que estar en ese proceso, porque es que tú no tienes ni idea lo que yo voy a hacer contigo. Tú tienes ni idea de lo que voy a hacer con tu vida. Tú tienes ni idea de lo que voy a hacer con tu familia. Pero es necesario pasar por todo esto porque al final el resultado va a ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Qué tenemos que entender en este punto? Que todas las cosas trabajan en conjunto. Diga conmigo, todas las cosas trabajan en conjunto. Diga, la cooperación colectiva de todos los elementos va a traer los resultados. Por eso hablamos que todas las cosas, buenas y malas, momentos dulces y momentos amargos, pero nos va a ayudar. Y eso, mis amados, quiero que por favor nunca se les olvide, eso es la vida. Llámese cristiana o no cristiana, va a ser la vida. Porque tanto los no cristianos como los cristianos vamos a tener que pasar por dificultades. Si ustedes conocen ese relato de la Biblia de edificar la casa sobre la roca y sobre la arena. La gran diferencia, es decir, Dios nunca nos garantizó, no, usted es cristiano y no va a haber tormenta, no va a haber río, no va a haber vientos. Eso no lo garantizó Dios. Lo que garantizó es que si nos mantenemos firmes, aunque venga ese tipo de cosas, nos vamos a mantener sólidos. Ahí es donde marca la gran diferencia el conocimiento de la palabra. El vivir la palabra. Ahí es donde nosotros nos la jugamos toda. Ahí es donde ustedes de una forma seria y responsable tienen que saber cómo son alimentados espiritualmente, porque cuando vengan esos momentos difíciles, esto es parte del capítulo de la vida, es parte del proceso, es uno de los elementos que compone el proceso, pero al final va a salir algo bueno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos descomponemos? ¿Salimos corriendo? ¿Renegamos contra Dios? No, le decimos, Señor, gracias, porque estoy viviendo este proceso, pero sé que al final las cosas me van a ayudar para bien. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas que pasan en la vida, todos los elementos, es un conjunto que nos ayuda a la postre para bien. Uy, ese hijo rebelde. Dios está haciendo un proceso y lo vamos a mirar ahorita. Esas calamidades que nosotros llamamos, esas cosas que están sucediendo que no quisiéramos pasar por ellas, Dios las permite porque tiene algo mucho mejor para nosotros. Y eso es lo que le está diciendo José al faraón. Hay un proceso y así como van a pasar por un tiempo de
de mucha abundancia, también van a tener que pasar por un tiempo de escasez. Y Dios lo ha decretado. Ahora, la pregunta es, ¿Dios es bueno? ¿Qué es bueno para Dios? Porque nosotros podemos, si nos preguntan, cada uno podríamos dar nuestra definición de lo que es bueno. ¿De acuerdo? Si me preguntan a mí la definición, pastor, dígame, para usted qué es bueno, yo podría decir eso. Bueno es comodidad, bueno es confort, bueno es tener salud, bueno es tener dinero. Eso es ser bueno, pasar bueno en la vida. Pero cuando uno mira a Dios, la definición de bueno no es así. ¿Cómo les puedo explicar esto? La mejor manera es con el ejemplo de su Hijo Jesús. ¿Jesús pasó una vida buena, según nuestro concepto? Para nuestro concepto no. No, porque pasó por sufrimientos, pasó por dolor, pasó por descrédito, fue escupido, fue latigado, derramó su sangre, fue traicionado, le cogieron sus barbas y se las quitaron, se las arrancaban, tuvo que ir a la cruz, que es la muerte más terrible, que ni siquiera el delincuente más grande de esta tierra debería pasar. Fue Jesús y murió. ¿Fue buena la vida de Jesús? Pero para Dios fue buena. Porque gracias a todo lo que pasó Jesús, cada uno de esos elementos, al final Dios fue glorificado. ¿Y saben qué fue lo mejor? Que a través de eso, a través de la muerte en la cruz del Calvario, ustedes y yo tenemos la salvación. ¿Al final el resultado fue bueno? No, fue buenísimo. ¿Están de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que entender en nuestra vida, mis amados. Que si estamos con Dios, que si amamos a Dios, no importa lo que tú estés pasando. Entonces eso nos quita la cara de amargura. Eso nos quita la cara de interrogantes. Y Dios, ¿y aquí qué pasó? Y Dios, no. Señor, tranquilo. Porque aprendemos a conocer la soberanía de Dios. Aprendemos a conocer el amor de Dios. Y que aunque nosotros no lo entendamos, podemos decir, Señor, tú tienes el control. ¿Cuál es otro de los problemas que tenemos como cristianos? Que le hemos querido como poner un límite a Dios. Dios, hasta aquí yo te permito. Pero Señor, de ahí para arriba yo no le permito. Ahora, ¿será que porque tú le digas yo no le permito, Dios dice, bueno, como no me lo permite, no? No, Dios cuando tiene un plan y un propósito con una persona, le guste o no le guste, para Dios no hay límites. Aunque nosotros queramos poner límites. Entonces cuando la gente le quiere poner límites, mire lo que sucede. No, Dios, aquí sí se pasó el límite. Y como se pasó el límite, ya no vuelvo a la iglesia. Ya no oro más. Ya no te busco más. ¿Y será que Dios se queda preocupado? No. ¿Será que Dios deja de ser Dios? No. Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Cuando le ponemos los límites a Dios, es decir, si tú le has puesto límites a Dios, con las palabras que dijimos, mencionamos al principio, Señor, si tú me bendices, yo te sirvo. Señor, si tú me das, yo te doy. Mira, a veces en el dar, que es un tema que, tú sabes, casi nunca lo tocamos acá. Pero en el dar, la gente le pone límite. Señor, yo te doy, pero si tú me das. Es un condicionamiento. Sencillamente no tienes porque no le das a Dios. Punto. Tú comienzas a ser fiel con las cosas de Dios y Dios se encargará de lo demás. Y le echamos no, pero es que si no me alcanza. Y entonces las matemáticas de Dios, es decir, nuestras matemáticas son unas matemáticas muy diferentes de Dios. Entonces hacemos la cuenta, no, es que si le doy esto a Dios, no me alcanza, no, mejor yo no le doy a Dios. Más bien compro los zapatos, más bien. Y ahí comenzamos a fallar nosotros. Porque las matemáticas de los matemáticos grandes, los grandes científicos, los físicos grandes, todavía están echando cuentas y no les cuadra. ¿Cómo así? A ver, que con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 y sobraron 12 cestas. Y los números no le dan, porque la matemática de Dios es completamente diferente a la nuestra. Uno simplemente lo que tiene que hacer es obedecer a Dios en todas las áreas y Dios se encargará de lo demás. ¿De acuerdo? Alguien puede tomar el mensaje y decir, sí, voy a confiar en Dios. Voy a jugármela toda con Dios. Otros van a decir, no, yo aquí si le pongo un límite y Dios no pasa ahí. Ok. ¿Quién es el perjudicado? ¿Dios? No. Diga el que está a su lado, nosotros somos los perjudicados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta mañana? Tenemos que tomar una decisión. Diga conmigo, tenemos que decidir. ¿Qué decidimos? Si entregamos todos nuestros departamentos a Dios, Dios, haz con mi vida lo que tú quieras. A partir de hoy me entrego, Señor, y hay cosas que no entiendo, no quiero seguir bregando contigo, decimos por acá. Señor, hoy entrego mi vida y haz lo que tú quieras.
Hoy tomo una decisión, entrego todo mi ser, toda mi vida a ti. Hay un tema que muchas veces lo hablamos y lo decimos, en el sentido de que, yo ya entregué mi familia a Dios, yo entregué mis hijos a Dios. Pero la pregunta es, ¿sí habremos entregado nuestros hijos a Dios? Aunque muchos digan sí, vamos a mirar ahorita más adelante si es cierto eso o no. Hay cosas que yo no le voy a permitir a Dios. Dios cuando quiere hacer las cosas, los hace, sin pedirnos permiso, ¿de acuerdo? El gran problema, ¿dónde está? En que como se ha predicado un evangelio muy fácil, se dicen cosas como estas, y ojo con esas palabras. Dios quiere que seamos felices en todo. Dios nos quiere bendecir en todo. Dios quiere que tú seas feliz. Entonces, cuando la persona no está viendo eso, dice, wow, entonces Dios no me ama. Porque si Él quiere que sea feliz y no estoy viendo la felicidad, Dios no me ama. Y comienza un torbellino de dificultades. Y ojo cuando dicen lo siguiente. Es que Dios me mostró que les va a dar el carro del año. Sácame en eso. Wow, toma bien. ¿Y qué si Dios no te quiere dar el carro del año? ¿Y qué si Dios ni siquiera te quiere dar un carro? O te quiere dar un carro que no es del año, ni siquiera del siglo. ¿Vamos a cuestionar a Dios por eso? Pero cuando la persona escucha un mensaje como eso, Dios te quiere dar el carro del año, el auto del año, entonces la persona se va con eso en la mente. Dios me quiere. Y cuando no le da el carro del año, la persona que comienza a pensar. Y de pronto alguien pasa un día y da presión. Dios me cumplió esa palabra y me dio el carro del año. Aquí están las llaves. Gloria a Dios. Y aquel que está sentado dice, y a mí no. ¿Qué piensa esa persona? A ver, honestamente, ¿qué piensa esa persona? No, Dios no me está amando. ¿Qué decimos? Metí la pata en algo. ¿Quién sabe que estoy mal? Y comienzo yo a autoculparme. ¿Quién sabe que hice mal? Y entonces vais a acercar, oiga, pero es que yo pacté por el carro y a mí no me llegó. Hermano, le faltó fe. Y ahí me dejaron por eso, me faltó fe. Ay, sí, me faltó fe, listo. ¿Será que eso es? El otro tema es en la salud. Yo sé, mire, yo sé y conozco, sé que ustedes también, conozco que Dios hace milagros. Dios sana. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo he escuchado, he visto testimonios de sanidades de Dios. Que Dios sanó ese tumor, que Dios estaba en etapa de metástasis y Dios lo sanó. Que estaba paralítico y Dios lo levantó. Yo creo eso, que Dios lo puede hacer si Él quiere, Él es soberano. Pero también conozco en la iglesia montones de personas que son fieles, que son buenos cristianos, digamos, pero están enfermos. Entonces esa persona que está enferma en la iglesia y está sentado y con el dolorcito y con el diagnóstico médico dice, piensa lo mismo. No, Dios no es bueno, Dios no me ama, o quién sabe yo qué hice, quién sabe yo qué estoy pagando. Y comienzan a cuestionarse en cosas que no son, porque no han entendido que ahí no está la felicidad, que esa no es la verdadera felicidad, que hay algo que va mucho más allá, que Dios no es como un chef que prepara cosas dulces, y entonces el chef famoso que hace los mejores dulces, los mejores postres, y a la gente le gusta eso. Entonces la gente se alimenta con eso, pero no saben que al final el cuerpo les va a pasar factura. Y hay gente así, escúchenme, en las iglesias, que les gusta solamente eso, hábleme más, dígame más, pero no saben que no hay nutrientes, no saben que no hay proteínas, no saben que no hay nada que les vaya a alimentar y en el momento que el cuerpo necesite no tiene de dónde tomarse y van a tener colapsos en su parte física. Lo mismo en lo físico pasa en lo espiritual. Así que esos mensajes light que dan de motivar a la gente y lo demás, hay que tener mucho cuidado. Necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Diga conmigo, profundidad de la palabra de Dios. Ahora, hay cosas que uno dice, porque lo escuché en alguna iglesia en algún momento, de un niño que nació con un niño especial. Y durante mucho tiempo estuvieron muy frustrados dentro de la iglesia. Y escondían al niño y pasaban por situaciones difíciles. Porque el mensaje que les habían dicho a ellos es que ese niño había nacido así por culpa de los papás. Porque había quedado embarazada antes de casarse.
y cosas como esa. Y ellos tenían todo el tiempo el peso que las consecuencias eran de lo que habían hecho. Porque desconocían la palabra de Dios. Escúcheme en esto. Hay personas aún en las iglesias que siguen creyendo en las maldiciones generacionales. Tal vez en algún momento se lo predicaron, tal vez algún día le dieron un seminario de maldiciones generacionales. Y aún siendo cristianos creen que las maldiciones generacionales aplican para su vida. Cuando la Biblia tiene cantidad de argumentos para refutar eso. Voy a citarles 2 o 3. Uno de ellos, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice que las cosas que viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cosas viejas. En el momento que nosotros nacimos en Cristo Jesús, todo lo anterior quedó allá. Ah, pastor, o sea, está diciendo que las maldiciones generacionales, la pobreza, la escasez, la ruina, la enfermedad y todo lo que mis papás tenían en el momento que yo nazco en Cristo Jesús desaparecen. Y la respuesta es sí, porque todas las cosas quedaron atrás. Se olvidan lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13, que dice la Biblia que el Señor Jesucristo llevó todas nuestras maldiciones porque se hizo maldito en el madero. Maldito es todo aquel que muere en el madero. Razón por la cual cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, si hemos creído en Él, hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, Él en la cruz del Calvario, una de las cosas que hizo para nuestro beneficio fue llevarse todas nuestras maldiciones. ¿De cuándo acá es que ahora se han levantado ministerios declarando sobre las maldiciones generacionales? Cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Cuando la Biblia dice que en Cristo Jesús fueron llevadas todas nuestras maldiciones. El profeta Ezequiel, si quieres mirar ahí, capítulo 18, verso 20, para que lo resaltes en tu Biblia. Ezequiel 18, 20. Imaginen yo cargando con el pecado de mi papá. Yo no sé qué más cosas haría él, y como él es mi papá, entonces yo como hijo tengo que arrastrar con todas las consecuencias del pecado que cometió mi papá, que ya partió. Pero es mi papá, entonces yo tengo que cargar con eso. Porque es el papá, entonces el hijo tiene que cargar con eso. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya están conmigo? Ezequiel capítulo 18, verso 20. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Si mi hija pecó, pues ella tiene que llevar las consecuencias. Si mi papá pecó, pues él tiene que llevar las consecuencias. Pero sigue diciendo, el hijo, mire, es clarito, yo no sé más claro, no entiendo. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Cuántos dicen amén? La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Más claro? Por eso la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces dejémonos de estar nosotros, después de ser cristianos, todavía creyendo en ese tema de maldiciones generacionales y que es que yo vivo así porque es que mi papá, como mi tatarabuelo era pobre, mi abuelo era pobre, mi papá pobre, pues yo también tengo que ser pobre, obvio, aunque el obvio, nada. Es que como mi papá era diabético, yo tengo que ser diabético. No, escúcheme, ahí hay cosas que hay que entrar a revisar. No, sí, pastor, porque mi papá es diabético y murió de diabetes, yo también. No, claro, su papá pudo haber sido diabético. Y si usted no se cuida y sigue comiendo harinas, sigue comiendo azúcar, pues también, al igual que su papá, va a ser diabético. Pero no quiere decir que sea una maldición generacional. Es que mi papá era pobre, era un fracasado, yo también. Momentico, es que hay que mirar la administración del dinero. Claro, si usted al igual que su papá se endeuda con facilidad, si usted no administra bien el dinero, si usted hace las cosas de una forma inadecuada, si usted está gastando más de lo que está recibiendo, pues obvio, usted va a tener problemas económicos. Pero eso no se llama maldición generacional, se llaman comportamientos, se llaman actitudes, se llaman estilos de vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno logra entender esto, uno se da cuenta, porque ese falso evangelio, porque esa es otra de las cosas que le decían, usted hace esto y Dios le corta una mano. Ese no es el Dios de la Biblia. Eso fue un evangelio que se inventaron para asustar a la gente y tenerlas ahí como con un yugo. Y entonces la gente vive asustada. Yo no veo en la Biblia a un Dios que sea como un policía cósmico, mirando a ver quién se equivoca. Este se equivocó, quitémosle esto, quitémosle el hijo. No, yo no veo a Dios así. Yo veo un Dios que, ahora, vamos al otro punto. Tampoco quiere decir que hagamos lo que nosotros queramos. No, entonces tranquilo, hagan. No. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué? Lo disciplina. Pero escúcheme, dice la Biblia que Dios disciplina, no dice lo castiga. Hay una gran diferencia entre disciplinar a un hijo y castigarlo.
Porque tu hijo puede desobedecer y tú puedes tomar la chancleta de la correa y lo castiga. Pero tú no puedes coger la mano del niño y metérsela a un fogón para que aprenda. No, no. Dios disciplina, diga conmigo, Dios disciplina, pero no castiga. Entonces cuando no entendemos eso y pasamos situaciones difíciles, comenzamos a cuestionar a Dios. Por eso necesitamos soltarnos en Dios. Como cuando uno está en un tobogán, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, seguramente que sí, y está en un tobogán y usted, suéltese, y usted no lo ve suelto, que eso está, suéltese, que no me suelto. Bueno, usted puede durar mucho tiempo ahí, pero cuando toma la decisión y se suelta, ¿usted qué hace? Se cierra sus ojos y, Dios mío, haga su santísima voluntad. Y se suelta. Y dice, ay, no era tan difícil. Mire, hay muchas personas, cristianos, que están ahí agarrados, no se han soltado. No han disfrutado el saber qué es confiar en Dios verdaderamente. Sí, asisten a una iglesia, sí, son buenas personas. Sí, son buenos cristianos, digamos, pero no han aprendido a soltarse en Dios. Suelte a sus hijos, entonces uno ve personas con amargura, les digo porque nosotros experimentamos cosas como esas, que hay que entregar a sus hijas, que hay que entregar suéltelas, y uno, sí, pero está uno ahí pendiente, llamando, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué llega tarde? Y está uno, entonces, no tenía uno paz, estaba uno intranquilo, hasta que un día Dios nos dio a entender, usted, mientras no suelte a sus hijas, ustedes van a estar ahí, se van a enfermar, se van a morir de angustia, de estrés. Suelten a sus hijas, que yo las sé cuidar. Muchos se les dice, suelte a sus hijos. Sí, yo los suelto. Es como el abogado, que hay una persona que tiene unas letras para cambiar, está pasando una situación económica difícil, dice, no, ya no me aguanto más, yo tengo que pasar las letras al abogado. Doctor, vea, doctor Núñez, hágame un favor, cóbreme estas letricas, hágame el favor. Y él dice, bueno, ¿cuánto es? Pues listo, vamos a cobrar. Y él recibe las letras. Ya el otro día, doctor, ¿qué hubo? ¿Cómo va con las letras? Espere. Doctor, mire, esta señora, espere. Doctor, ¿qué pasó? Y todos los días, hasta él dice, un momentico, usted me dio un poder, yo voy a cobrar eso, por favor, no me moleste. Al final, yo le voy a dar los resultados del proceso, no me moleste. Es lo mismo que pasa con nosotros y Dios con nuestros hijos. Le entrego a mi hijo, Señor, sí, voy a hacerle caso, voy a entregar a mi, Señor, te entrego a mi hijo. Y el otro día, Dios, cuídalo con la novia, Dios, que no salga, Dios, que no sé qué. Y Dios dice, bueno, a ver, o me permites que yo maneje la situación, que yo esté al frente de eso, o si no, te entrego a tu hijo y ahí nos vemos. Manéjelo usted. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Le entregamos la salud a otro. Le entrego, sí, el médico dijo esto, perfecto. Eso lo dijo el médico. Respetamos los diagnósticos médicos, como siempre les digo. Respetamos los diagnósticos médicos. Pero si Dios quiere obrar y Dios quiere hacer un trasplante, Dios quiere quitar ese órgano y poner otro, hay cosas que ha sorprendido a la ciencia, ¿verdad? Es como, si no había nada, Dios lo puede hacer. ¿Ustedes qué creen? Lo creemos, Dios lo puede hacer. Pero hay casos donde no, la persona finalmente murió. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Dios, ¿por qué se lo llevó? No, Dios sabe por qué hace sus cosas. Ahora, a diferencia de un abogado en la tierra, es que al final el resultado del abogado puede decir, vea, cliente, aquí está, cobramos la platica, aquí está, esto es lo suyo y estos son mis honorarios, muchas gracias, y se acabó el acuerdo. ¿Listo? Fue un placer haberle servido. O el abogado le puede decir, vea, yo hice todo lo posible, no se pudo hacer nada, no se le pudo embargar nada, esa platica, ¿qué? Se perdió. Ay, pero doctor, ¿qué hago? Ahí sí no puedo hacer nada más, tome sus letras y hasta luego. A diferencia con nuestro abogado, Dios, es que al final nos va a decir, no se preocupe, este pleito lo ganamos nosotros. Al final la victoria es nuestra. Con Dios obtenemos la victoria si estamos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la gran diferencia. Que con Dios no son probabilidades, que no jugamos a la probabilidad, a ver será que, no. Con Dios al final, diga conmigo, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Aunque nosotros veamos cosas que no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Mire, uno de los peores errores que tú y yo podemos cometer frente a situaciones que no nos parecen como aceptables es comenzar a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué Dios? Pero sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Esos por qué es una manera de decir, Dios, usted es malo. Dios, usted no ha hecho lo que yo quiero. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos, Señor, entendemos que todo esto nos ayuda para bien, aprendemos a descansar en Dios. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús es el mejor ejemplo? Porque si tú tienes algún problema familiar, que tu familia no te entiende,
que eres incomprendido, que te sientes solo, que te sientes sola, que no tienes el apoyo de tu familia, que esperaba más de tu familia, tú puedes ir donde Jesús. ¿Y Jesús qué te va a decir? Te entiendo perfectamente, porque yo sé que es ser rechazado por la familia. Yo sé que es que la familia no crea en mí. Yo sé eso. Yo sé que es ser abandonado. Yo sé que es estar solo. ¿Será que Jesús lo experimentó? Claro. Claro. Entonces, el mejor ejemplo frente a una crisis no es que te vayas a contarle al uno, al otro y a dar lástima al uno. No, ve delante del Señor, porque el Señor pasó por esas situaciones. Cualquiera que sea tu situación, yo te aseguro que Jesús pasó por todas las situaciones. No es que la gente es muy envidiosa, es que la gente es muy celosa. Jesús le va a decir, yo sé. Yo sé que es que la gente esté en contra de uno por envidia, por celo. ¿Será que Jesús lo supo? Claro. Pero alguien puede decir, no, pero es que, ay, ¿por qué me quitó a ese ser querido? ¿Por qué se murió tan injustamente? Hasta ahora comenzando a vivir con toda la vida por delante. Jesús le va a decir, ¿sabes qué? Mira la cruz. Y si hay alguien que murió injustamente, soy yo, dirá Jesús. ¿Será que nos entiende Jesús? Claro. En todas las áreas nos entiende Jesús. Porque dígale que está solo, Jesús es el único que nos entiende. Por eso cuando toman la iglesia y la cruz la colocan como un símbolo, hay que ir mucho más allá. Porque es que la cruz, y así la han vuelto algunos cristianos, la cruz para el cristianismo es como el logo de Nike o como la marca Coca-Cola. Como si hubiera sido como después de un estudio de marketing y de branding, que es la imagen. Entonces después de eso, conclusión, la señal para los cristianos es una cruz. Y la cruz no es para eso. La cruz es un recordatorio de la muerte de Jesús. La cruz es un recordatorio del sufrimiento de Jesús para entendernos a nosotros y que nosotros podamos tener de quién tomarnos y decir, Señor Jesús, tú nos conoces. Ahora, cuando Jesús dice que todas las cosas nos ayudan para bien, cuando Jesús dice que confiemos en Él, confiad en mí, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, ¿pero qué? ¿Dónde está eso? En la Biblia, ¿cierto? Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, escúcheme, ¿quién lo está diciendo? Jesús. ¿Jesús lo está diciendo con razón de causa? ¿Será que Jesús pasó muchas aflicciones y a la final venció? Jesús, a diferencia de Confucio, a diferencia de Mahoma, que pueden decir cosas y pueden ser filosofías muy interesantes, pero ellos no pasaron lo que están diciendo muchas veces. Jesús no estuvo en una isla por allá, en una burbuja, en una isla por allá, dando órdenes. No. Jesús, escúcheme en esto para que lo tenga muy claro. Jesús jugó al mismo juego que impuso. Todo eso que habla Jesús, Él lo vivió. Confiad, no desmayen, sigan adelante. Más podemos nosotros que ellos. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tendremos aflicciones, pero al final hay una luz de victoria. Si yo les digo vamos por este camino, es porque yo sé que este camino nos va a llevar a la victoria. Cuando dicen amén. Por eso el cristianismo es diferente a cualquier cosa. Por eso el cristianismo, ya lo dijimos, no es una religión. Ya les dije, es un mensaje que tocamos un día. Si te preguntan de qué religión eres, es un error decir yo soy cristiano, porque el cristianismo no es una religión. Porque la religión, ya ustedes saben qué es la religión, son los mecanismos de los hombres para poderse comunicar con Dios. Pero el cristianismo no es el hombre buscando cómo se acerca a Dios, es Dios acercándose a los hombres. Por eso marca toda la diferencia. Y a diferencia de Confucio, Mahoma, Gandhi y todos los demás líderes religiosos, Jesús murió y resucitó. El resto nadie lo puede decir. Por eso es que Jesús dice, confiad en mí. ¿Cuál es el problema? Problema número 3 que nosotros tenemos. Es nuestra corta perspectiva de nuestra vida completa. No tenemos una perspectiva. Dios sí conoce toda nuestra vida. Nosotros no. Esto me hace acordar de aquel gran hombre que tenía que dirigir en un concierto y durante muchos años se preparó para sacar una tremenda sinfonía. Y fue una sinfonía tremenda, 200 hojas. Y cuando él iba a su despacho, a su oficina, se le cayó una hoja. Y su esposa que venía atrás tomó la hoja y comenzó a leer. Esto no tiene nada de armonía. No. Dijo, mi hijo, discúlpeme la pregunta, ¿esto es lo que usted va a llevar al recital? Esto no tiene nada de armonía. Entonces le digo, no, es que no,
esta hoja. No, no, es que esa es una de las 200 hojas. Toda la sinfonía se compone de las 200. Esa es una hoja nomás de eso. Así muchas veces nosotros en la vida queremos cuestionar a Dios. Y Dios dice, no, 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 es que es un capítulo. Dios, pero ¿por qué las muletas? Dios, pero ¿por qué esto? Dios, pero... No, 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 esa es una hojita de la novela de 200 páginas. Usted no se ponga a preocuparse ni a cuestionarme por lo que está viendo en esa hoja. Esa es una hojita, pero al final tienes que conocer la trama. Al final vas a tener que conocer el epílogo. Al final de la novela de tu vida, el final es de victoria para tu vida. Y ahí es donde está el problema. Porque como no tengo una perspectiva clara de todo, entonces vamos a cuestionar a Dios por un evento que nos esté pasando actualmente. Y Dios dice, no te preocupes, es que eso es parte de la novela, eso es parte del trama. Ahí no termina la novela, ahí no se acaba, eso sigue más. Es que después de esto viene esto, y va a terminar bien. Como no entendemos eso, cuestionamos muchas veces a Dios. Y algunos se desaniman y algunos se vuelven para atrás. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Ahora, algunos van a decir, no, yo quiero las respuestas de Dios. Y Dios, si Él quiere, que es soberano, recuerden, si Él quiere le puede dar las respuestas. Eso que estás viviendo es por esto, por esto, por esto, por esto. Y dicen, qué bueno. Pero algunos tal vez no dé la respuesta a Dios. Es más, quiero decirles, algunos hasta moriremos sin obtener todas las respuestas de Dios. ¿Y Dios está obligado a darnos las respuestas? No. ¿Y sabe por qué no nos da la respuesta muchas veces Dios? Porque dice, yo quisiera explicarte eso, pero tus megapíxeles de entendimiento no te van a dar para entender eso y vas a terminar más confundido. Allá, en la eternidad, te voy a decir eso, porque en la eternidad tus megapíxeles van a ser ampliados y vas a poder entender. Entonces, cuando estés allá con Dios, le vas a poder preguntar todo lo que tú no has podido entender, que dice, Dios, pero ¿por qué? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué Dios? Entonces Dios va a decir, ahora que ya tienes más megapíxeles, más capacidad, te voy a decir, fue por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces, ¿sabe cuál va a ser nuestra respuesta? Con razón. Ya entiendo por qué fue que me tuvo que dejar inválido. Porque si hubiera seguido con mis dos piernas, me hubiera perdido. Ya entiendo por qué me enfermé y tuve que ir al hospital. Porque en el hospital le compartí el mensaje a no sé cuántas personas. Ya entiendo por qué tuve que ir a la cárcel. Porque es que tú utilizaste la cárcel para poder... ¿Me hago entender? Que en este momento tal vez no entendamos las cosas porque nuestros megapíxeles, los tuyos y los míos, son escasos. Pero un día vamos a obtener la respuesta. Y vamos a decir, ya entiendo por qué fue que no me salió el crédito. Ya entiendo por qué fue que permitiste esa separación, que en el momento, pero ¿por qué me dejó? ¿Pero qué injusticia? Y Dios, que tiene todo orquestado, sabe por qué lo hacía. Amén. Entonces, ya entiendo. Porque es que tú tenías algo mejor para mí, alguien mejor para mí. Tú me cerraste el crédito, claro, porque tú querías manifestarte en la gloria de Dios. Y muchas como están ahí, pero es que me tiene que salir el crédito, y es que me tiene que, entonces comenzamos a endeudarnos por aquí y por allá. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Dice, ok, entonces juegue tu vida, no cuentes conmigo en eso. Después vienen las crisis, los problemas, ¿y a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Será que Dios es bueno o no? Claro, Dios es bueno. Lo que pasa es que a veces no queremos soportar, o queremos que las respuestas vengan ya, no queremos sufrir. No, entonces se está demorando mucho Dios. ¿Y qué pasa, Dios? Si pudiéramos soñar con esto, porque soñar no cuesta nada, y Dios nos dijera, bueno, yo quiero llevarte al lugar que siempre has soñado ir. ¿A dónde quisieras ir? Alguien dice, Malibú, a las playas de Malibú. Qué bueno, listo, vamos a llevar. Mire, vas a ir a donde siempre has querido ir. Pero te voy a dar 24 horas. 24 horas en ese lugar donde siempre has querido. Vas a comer lo que siempre has querido comer. Vas a disfrutar lo que siempre habías querido disfrutar. Vas a hacerlo, como dicen los jóvenes, a sus anchas. Lo que quieras, solamente con una condición. Es que vas a tener que tener un padecimiento de unas milésimas de segundo. ¿Sería bueno el trato o no? Claro. Pero ¿cómo así? ¿Qué padecimiento, señor? No, pues padecimientos suaves. Por ejemplo, tener que cargar una maleta pesada. Por ejemplo, que vas a entrar a la habitación y no te abre la chapa. Entonces,
Pero son cuestiones de segundos. ¿Tú irías? ¿Tú aceptarías la propuesta de Dios? Y listo, cargó la maleta pesada, dejó la maleta y ahora sí a disfrutar. Listo, no podía, ya pudo abrir, entró y a disfrutar. Claro que sería bueno. Escúchame en eso. Bajo la óptica de Dios, bajo el reloj de Dios, 30, 40, 50, 70, 80, 90 o 100 años es una milésima de segundo. Pero no queremos soportarla. Algunos la maleta que tienen que cargar son la rebeldía de sus hijos o la parte financiera. No se preocupe, son milésimas de segundo. No te afanes, pasan las milésimas de segundo y a disfrutar. Esta vida es un vapor. Esta vida que tenemos delante de los ojos de Dios, diga conmigo, es una milésima de segundo. ¿Qué pueden ser 80, 90 años en esta tierra con toda la eternidad que Dios tiene para que disfrutemos como hijos de Él? Y sin embargo, en esa milésima de segundos queremos estar amargados y renegamos. Y mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la gloria venidera. Romanos 8, 18. Comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Quién escribió esa carta? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una especie como de superhéroe. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Aguantó todo. Aflicciones, latigazos, la cárcel. Y este César se rascaba la cabeza, pero ¿cómo hacemos para quebrar las piernas a ese Pablo? Es que entre más nosotros lo castigamos, más toma ánimo, más predica de Cristo, más habla de Dios, con más ímpetu, con más ganas. ¿Cuál era el secreto? ¿Saben cuál era? Basado en ese pasaje. Que Pablo sabía que en esta tierra era pasajero. Y esas aflicciones que tiene no son comparadas con la gloria que yo tenía para él. Péguenme más, castiguen más. Eso no es nada. Yo estoy próximo a partir. Es más, para mí el vivir es qué. Y el morir es qué. Ganancia. Si ustedes me matan, me están haciendo un favor, porque ya puedo disfrutar de la gloria de Dios. Y por eso Pablo, uno dice, pero ¿por qué Pablo era así? Porque Pablo conocía más, o sea, su óptica de vida era mucho más amplia que la de muchos de nosotros. Porque sabía que después de eso venían cosas mucho más grandes para su vida. Así que todo podía pasar en esta tierra, todo podía soportar en esta tierra, porque lo que Dios le prometía o lo que Dios promete a él y a nosotros es que vendrán cosas mucho mejores que las que tenemos en esta tierra. Algunos pueden decir, bueno, pastor, listo, yo me soporto un naufragio. Y quizás están pasando por un naufragio. Dice, bueno, naufragio más cárcel, bueno, la soportamos, naufragio. Bueno, naufragio, cárcel, más latigazos. Latigazos, sí. Al primero dicen, bueno. Al segundo, Dios, ¿y por qué? Y al tercero se van de la iglesia. ¿Y qué pasó? No, es que no vi la respuesta que quería. No, es que no veo resultados. Nos falta aprender mucho de Pablo. Ahora, Pablo, ¿por qué tenía esa certeza? ¿Por qué tenía Pablo ese ímpetu? ¿Por qué Pablo tenía esa actitud? ¿Por qué? ¿Dónde estaba la seguridad de Pablo? ¿En dónde está la seguridad de Pablo? ¿En esta tierra? ¿Dónde está la seguridad? Y eso es lo que le hacía caminar. No importa, mátenme si quieren, por favor, ¿qué me hace? Tenía la seguridad. ¿Cómo les explico esto? Como si de repente recibes una fortuna, una gran herencia, y tú dices, bueno, gracias Dios por la herencia. Y vendes esas propiedades y depositas el valor de las propiedades, lo depositas en un banco. Ya tienes esto. Y si mañana el jefe le dice, vean, lo que pasa es que ya no quiero que usted siga trabajando acá, queda despedido. ¿Usted sale preocupado? ¿Se angustia? No. ¿Se le acabaron los zapatos, se pone a llorar? No. ¿Qué hace? Hagamos un retiro, vamos al cajero y retiramos. ¿Se le acabaron las camisas? ¿Qué hace? Pues va y retira. ¿Se acabó el mercado? ¿Qué hace? Pues va y retira. O sea, lo que tiene en el fondo, en el banco, le da para vivir el resto de su vida, él y sus generaciones. ¿Puede estar preocupado? No. Pero ¿qué pasa si despiden a una persona y esa persona es su única fuente de ingresos? Y llega al trabajo y dice, mira, hasta aquí llegó su trabajo, no hay más. ¿Esa persona sale preocupada? Va a decir, ¿y ahora?
tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, ¿y de qué va a vivir mi familia? ¿Se preocupa o no? Claro. La pregunta es, ¿será que por más dinero que hay en esta tierra puede ser comparado con todas las riquezas que Dios tiene para nosotros? No. Y ustedes y yo contamos con esas riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué algunos en medio de las pruebas andan amargados? Andan preocupados. Pero es que no me parece. Y algunos andan, perdonen la palabra, andan con caras como estreñidos. Y Dios los ve y dice, pero es que esa mala cara, pero estoy pasando problemas, estoy pasando por dificultad. Que usted no es cristiano. Sí, pero tampoco. Y viven amargados, viven quejándose de todo, por problemas, por dificultades, por cualquier cosa. ¿Y sabe qué hace Dios? Dice, te falta el proceso. Mientras tú no aprendas a confiar en mí, seguirás con esa cara estreñida. Cuando tú aprendas a confiar en mí, entonces yo voy a abrir puertas, porque has aprendido a agradecerme en los momentos duros y en los momentos buenos. En los momentos tristes, has aprendido a confiar en mí. Por cuanto has aprendido a confiar en mí en todo momento, ahora voy a bendecirte. ¿Sabe que esa es una de las razones por las cuales la gente, aunque dice que son cristianos, viven así y Dios no abre? ¿Por qué? Porque no han aprendido a confiar en Dios. Dice la Biblia en Habacuc capítulo 3, verso 17. Ahora, ¿podemos pasar momentos difíciles? Sí, pero ¿qué es lo que marca aquí la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Diga conmigo, la confianza en Dios. Habacuc capítulo 3, verso 17 y 18. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es la actitud que nosotros tengamos frente a las crisis. ¿Me han escuchado? Lo que marca la diferencia es la actitud que nosotros tengamos ante las crisis. Tú puedes pasar por dificultades, yo puedo pasar por dificultades, pero confiamos en Dios. Y entonces, como confiamos en Dios, estamos pasando un momento, ya sabemos lo del café, no le olvido el café, ya sabemos que es parte de la novela, no se olvide la hojita esa que se cayó por ahí. Eso es una hojita de la novela, pero nosotros sabemos el final de la novela. No se le olvide la hojita de la sinfonía. Sí, puede que esté mal entonado ahorita, pero al final, cuando se junte todo, va a salir una excelente melodía. Nosotros entendemos eso. Entonces podemos soportar situaciones. Y tú pasas por momentos difíciles, sí, es una temporada que estoy pasando. Pero yo sé que con Dios al final va a haber victoria. Dice Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice la Biblia? Con todo yo, ¿qué? Me alegraré en Jehová. ¿Y qué más dice? Y me gozaré en el Dios de la salvación. Denle un aplauso al Señor. Aprendamos a confiar en Dios. Escúcheme, recordemos siempre que estamos en esta tierra, diga conmigo, de tránsito. Somos pasajeros. Por eso nuestra esperanza no está en las cosas de esta tierra. ¿Me estoy haciendo entender, por favor? Nuestra esperanza está en Dios, en lo que Él nos ha prometido, en las promesas de Él. Entonces, si entendemos eso, ¿para qué nos vamos a preocupar si nuestro destino final no es aquí en la tierra? Con eso no estoy diciendo que nos conformemos, no. Porque quiero hablar de un punto final y es la mayordomía entendida. ¿Qué es la mayordomía entendida? Cuando tú logras entender la mayordomía, mire, cuando tú logras entender el concepto de mayordomía, tu vida descansa. Cuando tú logras entender que tú no eres dueño ni yo somos dueños absolutamente de nada, que nosotros aquí somos pasajeros, que nosotros simplemente somos, diga conmigo, administradores. ¿Están de acuerdo conmigo? No somos ni siquiera nuestros hijos. Quítate esa palabra, mis hijos. Nada. Esos hijos son de Dios. Y te los dio para responsabilidad tuya, pero no son tus hijos. Cuando yo me quité eso de que no son mis hijas, sino que son las hijas de Dios, pero que yo soy responsable de ellas, entonces me preocupé por darles el mejor ejemplo a ellas, para que mañana no me reprochen nada. Pero digo, Señor, son tus hijas, tú verás. Finalmente tú eres el dueño de ellas, tú eres el papá de ellas, yo soy un administrador. Cuando uno tiene la mentalidad de mayordomo, de administrador, la vida cambia. Entonces, si en esa mayordomía Dios te permite tener un carro, ¿qué tienes que hacer? Disfruta. A Dios le plació, disfruta. Gracias, Señor, por este carro. Yo sé que es tuyo, pero me has permitido administrarlo. Gracias, Señor. Y lo disfrutas.
Pero si Dios no te dio un carro y tienes que caminar o tienes que tomar una buseta o un taxi, ¿qué tienes que hacer? Disfrútalo. Gracias, Señor, que puedo caminar, puedo hacer ejercicio. Gracias, Señor, por esta. Gracias, Señor. Disfrutas. Si Dios te permite comprarte una linda pinta, una ropa excelente y elegante, ¿qué tienes que hacer? Disfrútala. Pero si tienes que remendarla, coge el pantalón viejito y lo remiendo y gracias, Señor, por este pantalón. Si tienes para comprarte un estrene, qué bueno. Si tienes para comprarte una cajita de iris, qué bueno, tiñe la prenda y para que parezca nueva. Disfrútalo. El problema es que no disfrutamos lo que Dios nos da. Porque nos ponemos a mirar lo que otros tienen y nos ponemos a compararnos con los otros. Y ahí es cuando comenzamos a tener problemas. Dígale que está a su lado, necesitamos disfrutar lo que Dios nos da. Y quiero darles una noticia. Dios tiene para ti días buenos, pero también tiene días malos, pero también tiene días regulares. ¿De acuerdo? Y Dios sigue siendo el Dios de los días buenos, de los días malos y los días regulares. Dios está en todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Y eso debemos entenderlo. Y que tal vez hoy tú estás disfrutando un día bueno, disfrútalo. Pero mañana no estoy, el pastor está profetizando cosas negativas. No es eso. Es que necesitamos estar aplomados. Mañana quizás vengan días difíciles. Perfecto, ahí nos gozamos en el Señor. Si tú entiendes esta última frase, escúchame en esto, que Dios está todos los días, no tendrás razón para estar triste. Diga conmigo, si yo entiendo que Dios está todos los días de mi vida conmigo, no tengo por qué estar triste. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios sabía que ibas a pasar por eso. ¿Será que Dios sabe que tú tenías que pasar por esta situación? ¿Dios lo sabe? ¿O será que esa situación sorprende a Dios? Eso estaba por ahí. No. Dios conoce toda la novela de tu vida. Y dice, sí, eso es parte del capítulo y ya está escrito. Dios te conoce desde antes de nacer. Voy más profundo. Antes de que fuéramos fecundados, Dios ya nos conocía. Y Dios nos conoce el día que vamos a ir a la tumba. ¿Dios lo sabe? Sí. Entonces, si tenemos claro eso, ¿por qué vivimos preocupados? ¿Por qué nos afanamos más de lo que tenemos que afanarnos? ¿No será mejor aprender a confiar en Dios? Y decir, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Señor, ahí está la familia que tú me... Ahí está ese negocio que tú me has dado, Señor, es tuyo. Tú verás, Señor, es tu empresa. Tú verás, Señor. Y cuando uno tiene ese tipo de... Ahí está el carro, Señor, es tu carro. Tú eres el más interesado, es tuyo. Yo soy un mayordomo, yo soy el conductor de ese carro. Pero el carro finalmente es que tuyo. Como si estás cuidando una finca y de repente la finca se incendió. ¿Tú qué es lo que haces? Llamarle, oiga, patroncito, es que se está quemando la finca y yo salgo corriendo porque no dice que me queme también. Ahí le dejo todo, nos vemos, chao. ¿Quién se tiene que preocupar? ¿El dueño de la finca? ¿Quién es el que tiene que preocupar? Dios. Nosotros no tenemos. Y Dios tiene el control de todo. Diga el que está a su lado, Dios tiene el control de todo. Diga, a Dios nada lo coge de imprevisto. Dios sabía los días de José. ¿Usted cree que Dios conocía los días de José? Dios sabía que iba a ir a un cepo. Dios sabía que iba a ir a la cárcel. Dios sabía todo eso. Escúcheme, por favor, y termino. ¿Dios sabía eso? ¿Será que Dios no sabía que lo iban a vender? Que lo iban a meter allá en un hueco y que lo iban a comprar? Y que luego lo iban a difamar y que luego lo iban a meter a la cárcel. ¿Será que Dios lo sabía? Pero Dios también sabía que José tenía tiempos de gloria, que José tendría tiempos de autoridad. ¿Eso lo sabía? Y cuando José estaba ahí en el cepo, ahí cuando estaba en la cisterna, Dios, ¿pero qué pasó? Dios, tranquilo, hijo, no te preocupes, que esto es pasajero. Yo te voy a llevar a un lugar donde tú vas a ser autoridad, pero tienes que pasar por el cepo. Tal vez alguno tenga que pasar hoy por la cisterna. Tal vez alguno tenga que estar pasando, oiga, yo soy el que estoy ahí. No te preocupes, que ese no es el final. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces tenemos que aprender a tener una vida, diga conmigo, equilibrada. Equilibrada. Hay momentos donde tenemos que estar como parados en una piedrita ahí, manejando las cosas hasta que pase las aguas. Otros días que estaremos firmes. Tal vez hoy estés ahí como desequilibrado y no sepas qué hacer. ¿Ustedes recuerdan a Abraham, para terminar con él? A Abraham, cuando Dios le pidió el hijo, ¿será que Abraham quería ese hijo? ¿Ustedes qué creen? Claro que lo creía, lo quería. ¿Será que estaba esperando ese hijo? Claro, era la promesa. Pero un día Dios le dice, necesito tu hijo.
¿Qué hizo Abraham? ¿Refutó con Dios? ¿Por qué Dios? No, le pongo límite, mi hijo si no. No. Señor, voy a obedecerte y punto. Diga conmigo, voy a obedecerte y punto. ¿Abraham sabía que Dios iba a salvar al hijo? ¿Cómo? Lo único que Abraham tal vez tenía claro es que con todo lo que Dios hace tiene un propósito y que eso nos va a ayudar para bien. Vamos, y aquí volveremos. O sea, Dios va a hacer algo, no sé qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y esa es la vida. Y por eso fue agradable a los ojos de Dios. Por eso Abraham quedó como catalogado como el padre de la fe, porque aprendió a confiar en Dios, a no refutar, a no cuestionar. Señor, si tú lo haces, tú sabrás por qué lo haces. Porque cuando Abraham quiso meter la mano, perdón la palabra, la embarró. Cuando quiso ayudarle a Dios, no, ¿será que Dios olvidó la promesa? Y tuvo sus relaciones con Agar, y vino Ismael, y vino todo el problema y lo demás. Entonces ya tenía la experiencia. No, yo a partir de ahora no más. Si Dios lo dice, voy a esperar en el tiempo, diga conmigo, en el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A soltar las cosas. Mire, cuando uno aprende, y es el último consejo que quiero dar, tenemos que aprender a soltar las cosas. ¿Sabe qué es lo que más nos perjudica a nosotros como seres humanos? Que no queremos soltar, no queremos desprendernos. Entonces, cuando muere un ser querido, siempre vamos a decir, yo no estaba preparado para eso. Y nunca uno va a estar preparado para que su mamá se muera o para que su papá se muera. Nunca uno va a decir, no, ya creo que ya estoy preparado. No, siempre va a ser una sorpresa. Siempre nos va a doler, por más años que tenga, siempre nos va a doler. Pero ¿podemos esperar a estar preparados para eso? No. Pero Dios actúa, dígale que está solo, Dios actúa. Aunque no estemos preparados, Dios actúa. Pero Dios es fiel. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros en medio de las crisis? A desprendernos. Señor, gracias por mi papá. Lo puedo disfrutar 80 años, Señor, pero llegó el momento de desprenderme de él. Señor, gracias. Sé que contigo está mejor. Y eso me da descanso, eso nos da descanso. Señor, gracias por mis hijas. Gracias, pero te las entrego, Señor. Haz con ella lo que quieras. Desprendimiento. Señor, me siento enfermo, me siento enferma. Los médicos dicen tal cosa, los diagnósticos médicos dicen tal cosa. Señor, pero entrego esa enfermedad en tus manos. Suelta eso. ¿Sabes qué? ¿Por qué muchas personas no son sanas? Aunque oren mucho, porque no se desprenden. ¿Saben qué dicen? Mi enfermedad. Pastor, es que mi enfermedad. Despréndete. Mi enfermedad. Señor, entrego esa enfermedad. Dios dice, mire, que antes de que abramos nuestros labios, Él sabe que tenemos necesidad. Señor, sáname. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Dice, tranquilos, yo sé lo que voy a hacer. Si Dios quiere, te sana. Si no te sana, diré lo siguiente, Señor, yo quisiera ser sana. Yo quisiera ser sana. Si tú lo deseas, sáname. Si tú quieres hacer la obra conmigo, sáname. Pero de cualquier manera, así no me sanes, te seguiré amando. Siempre estaré contigo. Te amaré en la salud y en la enfermedad. Siempre estaré contigo. Inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas tantas cosas que a veces no logramos entender. Hoy tú nos hablas de una forma directa, Dios, y tenemos que, número uno, no ponerte límites. Tenemos que entregar todo en tus manos, Señor, que tú hagas tu obra como tú quieras. No somos quien para cuestionar, ni ponerte condiciones, ni exigirte nada. Señor, simplemente somos ese barro y tú eres el alfarero. Si tienes que desbaratarnos nuevamente, desbarátanos, Señor. Si tienes que volvernos a hacer, haznos, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Finalmente tú eres el dueño de nuestra vida. Tú nos trajiste a esta tierra, Señor, y tú sabes lo que hoy cada uno de nosotros estamos pasando. Pero qué mensaje tan confortante el saber que simplemente lo que estamos viviendo hoy, ya tú lo sabes, Señor. Qué lindo es saber lo que dice Romanos, Señor, que al final todas las cosas nos van a ayudar para bien. Eso nos permite salir de este lugar descansados. Nos permite salir confiados en el Dios de nuestra salvación. Nos permite, Señor, no estar tristes, ni amargados, ni aburridos por la situación que tal vez estemos pasando. No te preocupes, es parte de lo que Dios tiene planeado para ti. Eso tenía que suceder, ese trillo tenía que suceder, esa recolecta de café tenía que suceder, esa agua hirviendo tenía que darse, porque es que al final yo quiero contigo hacer algo especial. Al final yo quiero con tu familia hacer algo especial.
Aprendamos a vivir esas milésimas de segundos, que para algunos tal vez sean 60, 70 años, 10 años, 2 años, un mes, no sabemos. Eso lo determina Dios y no soy quien para decirle cuánto tiempo. Pero mientras estés viviendo en eso, no te preocupes. Lo que sí te puedo asegurar es que lo que nos espera es un tiempo, una eternidad de disfrutar con Dios y todo lo que Él ha prometido para sus hijos. Mantente firme, mantente fiel, no dudes de Dios. Siempre considera que Dios es bueno, que todo lo que pasa en tu vida, Dios lo permite porque al final tiene algo mucho mejor que ni siquiera tú te imaginas. No apresures los procesos, no te quejes, no te lamentes, no des lástima a los demás, simplemente aprende a confiar en Dios, porque Dios tiene el control de todo. Finalmente eres el soberano, Él todo lo puede. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús.